Los tíos que nos salvan del incendio ahora nos están rociando de gasolina para quemarnos. Digo, no entiendo dónde hay que aplaudir esto. Es un resultado nefasto. La inflación nos va a meter, la lucha contra la inflación nos va a meter en una recesión económica a nivel global. El Fondo Monetario Internacional dice un tercio. Hace 6 meses decía que no iba a haber recesión. De igual manera que decían que la inflación era transitoria. No nos han visto venir en los últimos 18 meses ninguno de ellos, ni el Banco Mundial, ni la OCDE, ni los bancos centrales, nadie. Y ahora nos tenemos que fiar de que solo un tercio de las economías estarán en recesión el año que viene, cuando probablemente sea la mitad o más. Acabas de meternos en el sitio del cual nos queríais sacar. Si eso no es una demostración de que el modelo no funciona, a mí que vengan y me lo cuenten. Este ha sido solamente un fragmento de toda la mesa redonda que vais a ver ahora a continuación. No os podéis perder detalle, ya que también se enfrentan unos a otros en las conversaciones que van a ir teniendo, y fue de las mejores mesas redondas en las que yo he asistido en un evento. Fue el día 27 de octubre del año 2022 en el Palacio de Neptuno, que fue un evento de Belobaba, un fondo de inversión cripto, y la verdad que si queréis también muchas más entrevistas que vais a tener también en mi canal, suscribiros y no lo olvidéis darle like. Venga, os dejo con toda la mesa redonda. Un modelo feudal, pasamos a un modelo industrial, donde las cosas eran automáticas, y ahora vamos hacia un modelo digital, donde las cosas son instantáneas, y estamos en esa transición. Ese es el gran reset del que nos hablan, y donde el dinero, donde los activos digitales, luego llegaremos a ello, pero vamos paso a paso, tendrán su importancia. Esta no te la esperabas, ¿eh? Bueno, yo creo que todo, primero, buenos días, gracias por haber venido. Yo creo que hay como dos partes, ¿no? El concepto que te intentan vender los bancos centrales, que ya sabéis que son los que controlan realmente no solo la cantidad de dinero que hay en circulación, sino a qué coste accedemos a ese dinero. Cuando surge el mundo digital y surge la alternativa al dinero fiat, automáticamente empezamos a escuchar que los bancos centrales van a elaborar su propio dinero digital, sus propias criptomonedas. Bueno, lo primero que habría que decir es que eso no soluciona nada. Es decir, en el momento en que el propio Banco Central busca una moneda digital, que llevamos migrando a esa moneda digital de una forma continua desde hace años, mis hijos ya no saben lo que es llevar dinero en efectivo en el bolsillo, te miran extrañados. Y si les dices que tienen que acercarse a una oficina de un banco, directamente cierran la cuenta. Es decir, ya viven digitalmente, pagan con el móvil, pagan con el reloj, pagan con cualquier mecanismo. De hecho, les parece raro hasta la tarjeta de crédito. Por tanto, cuando un banco central te dice, no, voy a sacar mi divisa digital, digo, bueno, lo que vas a hacer es apretar más la soga del control que tienes de lo que hacemos con nuestro dinero. Yo recuerdo hace 2 décadas que tú te ibas a un país extranjero de vacaciones y si te querías llevar pues 10.000 euros te los llevabas. Si querías pagar 5.000 euros por algo que te hacían en casa con dinero físico, lo hacías. A día de hoy, lo que puedes pagar sin incurrir en un delito cada vez es menos. Es decir, ya te han limitado cuánto dinero puedes sacar de la cuenta corriente en un día. Tienes que avisar con antelación. Si es mucho, tienes que reportarlo. Tienes que declarar cuánto dinero de ese que has ganado tú legalmente quieres sacar fuera de tu país. A mí me ha llegado a pasar que en una crisis anterior sacas mucho dinero, en el banco te dan ese dinero en billetes de 500, lo guardas 2 años y cuando lo quieres volver a ingresar te miran como diciendo, tú eres un delincuente. Y vamos a ver, ese dinero me lo diste tú y lo quiero volver a meter en mi cuenta. Y el hecho de que vaya en billetes de 500 te hace pensar que es dinero negro. Ese control exhaustivo sobre el dinero físico es mucho más complicado que sobre el dinero digital. Si yo saco dinero y pago a alguien, no hay un registro, pero si yo lo hago con una tarjeta, lo hago con una transacción digital, queda perfectamente reflejado en qué lo gasto, dónde lo gasto y cuándo lo gasto. Si los bancos centrales sacan sus monedas digitales, no solamente van a controlar cuándo lo ganas y qué reportas en términos de impuestos sobre ese dinero que has generado, sino todas las transacciones que hagas en tu vida con ello. Limitar el uso de ese dinero sería facilísimo. Pensad cuando ha habido que llevar a cabo temas tipo corralitos. Esto sería, cerrar la llave sería mucho más fácil que cerrar los cajeros. Por tanto, a la pregunta de ¿estamos entrando en un mundo digital?
¿Y cuál es la solución? Digo, la solución de los bancos centrales es nula, es absurda, es más control, es más de lo mismo. La otra alternativa, que evidentemente es la que suscita tanta represión desde el punto de vista de los medios, es que a alguien se le ha ocurrido una forma de generar un modo de pago que pueda convertirse en universal y que no pueda estar controlado por los grandes reguladores actuales. Y eso, claro, evidentemente desata todo tipo de miedos. Se nos va de las manos el control de lo más importante de la economía. ¿Cómo va a ser esa traslación? Yo tengo mis dudas. Evidentemente, cuanto más éxito tenga el mundo cripto, más guerra va a haber, más batalla va a haber por regular. Porque hay tantas partes interesadas en no perder el control sobre el dinero que va a ser muy difícil. Lo que pasa es que, por otro lado, y ya por último, para no extenderme más, lo que está claro es que el modelo económico que hemos creado de control y crecimiento de la masa monetaria de forma exponencial, si queréis, o de forma creciente desde hace décadas, muestra que pierde una cantidad de valor tremendo. Es decir, la capacidad adquisitiva de nuestro dinero se está desmenuzando por minutos. Más ahora, este último año y medio, donde hemos visto que la inflación se ha disparado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo busco una alternativa a aquello que genero con mi trabajo, que no pierda valor al ritmo que lo está perdiendo. Por tanto, si el entorno de crear dinero de la nada destruye el valor de ese dinero, será más fácil que la comunidad busque alternativas más fiables a eso, en lo que basamos a día de hoy, que es la economía en base al dinero físico o fiat. Creo que ese cambio es totalmente imposible de alterar. Otra cosa es cuántas zancadillas te pongan y cuánto tardan en desarrollarse. Bueno, Pablo no lo sabe, pero ahora voy a rebatirles, ¿vale? O sea que no voy a dejar que esto fluya, sino que voy a meterles caña porque no estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, ¿vale? Pero antes de meterme a saco, alguno de los otros, bueno, ya aquí con las prisas, la emoción no los he presentado. Pablo Gil, Rafa Casado, Eloy Goya y Miguel Jaureguizar. Luego tenéis ahí pues ya a uno de ellos. Eloy, ¿te atreves a...? No, yo creo que Pablo ha descrito muy bien esta lucha, ¿no?, que está habiendo entre estos dos mundos, el mundo fiat, ¿no?, el mundo pues, de unos determinados mercados financieros, de una creación pues, de dinero pues, como si fuera magia y pudiera arreglar todos los problemas, y cuando pues, en realidad los está grabando, ¿no? Y luego pues, bueno, evidentemente hay la disrupción que representa Bitcoin y que representa pues, el mundo cripto frente a esto. Yo no sé, digamos, esta lucha cómo acabará. Probablemente siempre pienso en positivo y pienso pues, en una síntesis, y yo creo que lo que es la tokenización y la adopción por parte de estos mercados financieros pues, de instrumentos de tecnología como blockchain o tokenización pues, puede crear mercados financieros gigantescos. Y digamos, me quedo en esta parte que también es de evolución, pero muy positiva, ¿no? O sea, que se va a poder crear liquidez, se van a crear mercados financieros nuevos, ¿no? Sobre el futuro del dinero y cómo acabará esa lucha Bitcoin-Fiat, prefiero, digamos, me reservo porque realmente decir otra cosa sería mentir. Sabes que luego en la radio te voy a preguntar sobre Bitcoin. O sea, que Sí, no te dejes escapar. me bajaré un poquito más. Ahora te dejo escapar. Rafa. Bueno, yo corro el riesgo de decir lo que pienso y que ahora alguien me saque del edificio, o sea que voy a agarrar una silla bien. A ver, yo creo que recordar que la pregunta es, los vales. En la civilización asistimos a grandes cambios. Sí. De un modelo feudal pasamos al industrial, y mi pregunta es si ahora vamos a uno digital, y luego ya os llevaré donde quiero. Vale. No vamos a uno Que el reloj corre. No vamos a uno digital. Hace años que hemos ido a uno digital. O sea, que es como si... Yo creo que la mayor empresa de fintech en España se llama Bizum. O sea, ahora mismo es que es implanteable mover dinero sin hacer por Bizum. El 90% de los movimientos de dinero que hacemos son digitales, tarjetas de crédito, transferencias. El uso del efectivo, el uso del físico es irrelevante. O sea, todo es digital. Miramos cómo sube el precio de la acción de Mastercard
y es una barbaridad. Todo el dinero es digital, pero la pregunta, o sea, para mí no es si el dinero es digital o no, es si el dinero es un monopolio o no. Y cuando hablamos de los bancos centrales, lo que vamos a ver es del monopolio de la emisión de dinero. O sea, no es un tema de si es digital o si es en cigarrillos. ¿Vale? Entonces, el uso del dinero es digital y va a ser más digital porque es más eficiente y es más, ahora mismo cripto no se usa como dinero porque no tiene la escalabilidad y no tiene el número de transacciones necesarias para hacer un uso masivo de ese tipo de cosas. Se puede utilizar como otro tipo de cosas y que yo creo que está fenomenal. Entonces, si la discusión es el monopolio del dinero, son los bancos centrales los únicos que tienen derecho a emitir moneda, o lo puede emitir Ethereum, o lo puede emitir una panda de chavales en no sé dónde, o lo puede emitir Coca-Cola, es una cosa, y acabar con el fiat y decir, no, es que no es solo la Fed o no solo es el Banco Central Europeo que puede emitir, es un tema. Y otro muy distinto es que esto digital es como si me preguntas si las comunicaciones son digitales o qué. Hay alguien que se esté comunicando todavía por carta de estas de sellos. Snail mail lo llamábamos hace 15 años. Ahora mismo todas las comunicaciones son por email, son por WhatsApp, son por móvil. O sea que digital ya está. Miguel, porque para dar tu opinión, además estás en muchos mundos también, por lo cual tendrás una visión. Sí, a ver, yo creo que la utilidad del dinero son dos. Como activo financiero, lo están los analistas que estamos aquí. El dinero sirve para realizar pagos como unidad de cuenta de los bienes y servicios que produce un país, una zona económica, y sus ciudadanos que además pagan los impuestos en esa moneda, es decir, para lo que es básicamente pagar y cuadrar las cuentas entre las personas y la sociedad, y como reserva de valor. También la respuesta que yo siempre, y arriesgándome a que alguien no me guste, pero habla del Bitcoin como medio de pagos y El Salvador y tal. Bitcoin es criptomonedas, por ahora son criptoactivos y actúan como reserva de valor. Pero bueno, sin entrar en esa parte que ya tenemos luego en el programa, si quieres. Entonces, el dinero como medio de pago, a los estados normalmente nunca les ha importado demasiado que aparezcan revoluciones tecnológicas, etcétera, que le den liquidez y que ayuden a que se mueva más efectiva y se anima, y por eso, como bien dice Rohan, pues existen Visa, Mastercard, etcétera, que son empresas tecnológicas. No hay que caer en el error de pensar que son empresas ni remotamente financieras, empresas tecnológicas al 100% y siempre lo han sido. Y probablemente Visa siempre ha sido una de las empresas tecnológicas más avanzadas del mundo, por delante de muchas de tecnología pura. Ahora, como reserva de valor, ahí ya es otro cantar. Pero también tenemos dinero digital, que yo estoy de acuerdo que creo que lo peor es el efectivo. Es mucho más fácil pensar en el dinero offline, el dinero online, que es el 9%, y el dinero on-chain, que es otra cosa, que es lo que queremos debatir, ¿no? Pero en todo caso, no asistimos a nada nuevo, porque la historia se repite. Desde Bretton Woods, desde la confiscación del oro por parte de la administración americana a un precio fijo. ¿Cómo es esto que usted reserva valor en lingotes de oro? ¿Pero cómo se le ocurre? Vamos a ver algo. No, por favor, proceda a canjearlo y si no, pues pase por la cárcel sin pasar por la casilla de salida. Entonces, básicamente, hablamos de dinero privado. O sea, en Inglaterra cada 15 años se asocian unos cuantos tiendas, barrios de Londres y tal, que intentan emitir un dinero privado, ¿verdad? Y a los 2 minutos está ahí la oficina de taxes de su majestad, recordándoles que eso es un delito muy grave. Entonces, claro, se trata de ¿es monopolio la emisión del dinero? Por supuestísimo. Es uno de los principales atributos de los que se dotan los gobiernos modernos, aparte de la régimen, del uso de la oferta y del cobro de impuestos. Pero no ha sido siempre así. Es decir, nosotros nos creemos que ha sido así porque lo hemos vivido, digamos, toda nuestra vida. A muchos años, muchas décadas, muchos siglos, precisamente el dinero ha sido una construcción más social, ¿no? Que no impuesta desde arriba. En los últimos 200 años, siempre que se intenta, y se intenta periódicamente, a mí me parece genial, me parece que dice mucho de la sociedad, que es inteligente, porque la gestión que hacen los gobiernos del dinero como reserva de valor a menudo no es ni muchísimo menos la más óptima. Pero, vaya,
no han solido tener un gran éxito. Y yo personalmente dudo de que con la revolución cripto se vaya a tener ese éxito en tanto que el dinero como reserva de valor y afecto, por tanto, a los movimientos de los tipos de interés. Creo que los gobiernos están, lógicamente, muy encima, como lo llevan estando los últimos 200 años, porque son las principales herramientas que existen. Ahora, ya veremos. Vamos a dar un pasito más, que suele ser esto ya habitual. Yo pregunto una cosa y luego cada cual contesta lo que quiera. Nosotros sentimos libres. Ya lo sabías, no. Vamos bien. A ver, Pablo, que tú me haces un poco más de caso. Para ir todo donde quiero y para ver si alguna vez me contestáis a lo que os decía de forma definitiva, y luego veremos cómo, el nivel de deuda en el que estamos ahora, que nos está llevando pues a un déficit, ¿no?, del 5% después de la pandemia, estamos en un 3, estamos en un 5, es un síntoma del fracaso de la política monetaria del sistema industrial en el que estábamos, en el cual lo que se hacía era eso, ¿no? Ha sido emitir moneda. Sí. Y es sostenible. Sí. ¿Qué pasa? A ver, yo llevo escuchando algo que me fascina, ¿no? Desde hace años, cuando mucha gente hablaba de la teoría monetaria moderna, ¿no? Y yo decía, ni es teoría, ni es monetaria, ni es moderna. Es un desastre. Ya por la época de Roma tuvieron estos problemas. Y dices, ¿qué es lo que estás haciendo? Digo, has convencido a la sociedad de que puedes crear ilimitadamente la existencia de un activo para financiar la solución a todos los problemas que se presenten y que no va a tener coste. Es una utopía. En el fondo dices, ¿pero qué me estás contando? Me estás diciendo que los famosos bancos centrales, primero, que dicen que son independientes de los gobiernos, y es evidente que no lo son. Unos bancos centrales que en muchas ocasiones están formados por entidades privadas, como pasa en Estados Unidos con los 12 consejeros que participan, que están en la industria de Wall Street. ¿Cómo va a ser independiente eso? Hay intereses creados. Bueno, esos individuos nos han querido convencer de que pueden hacer crecer la masa monetaria tanto como quieran y encima abaratar el endeudamiento hasta el 0%. De manera que los gobiernos puedan emitir deuda sin fin, a coste cero o negativo, y solucionar cualquier necesidad de la sociedad. Hemos vivido en los últimos años con múltiples ejemplos. ¿Cómo financiamos los ERTEs? Emite deuda. ¿A cuánto me cuesta? No te cuesta. En España ha estado durante años financiándose a tipos negativos hasta 7 años. Deuda 7 años. Alemania hasta 10 años. Oye, que es que necesito subvencionar parte de la gasolina, emite deuda, porque el dinero no lo tenemos, ¿vale? Y eso nos lleva a un déficit estructural cada vez mayor y a una deuda sobre el PIB de en torno al 115-116%. Entonces, vale, ¿cuál es el límite? No lo sabemos. Japón va por 270% de deuda sobre el PIB. Y alguien podría decir, entonces, ¿cuál es el problema? Digo, nada, que de media Japón entra en recesión cada 3 años desde el año 2000. Es decir, eso te da una idea de cómo ha endeudado la economía y ha matado cualquier futuro de crecimiento económico sostenible. Por tanto, el modelo japonés no parece que sea el indicado. En el año 89, Japón lideraba, era el sustituto potencial de Estados Unidos y lideraba con sus multinacionales prácticamente los mayores bancos del mundo eran japoneses. A día de hoy ya no se habla de bancos japoneses, ni de muchas otras industrias donde eran punteros. Es decir, la economía japonesa ha colapsado junto con ese modelo intervencionista y ese endeudamiento crónico. Y sin embargo, en Estados Unidos y en Europa intentamos replicar ese modelo. Llevamos replicándolo durante ya, desde la crisis financiera del 2008 realmente, ¿no? Cuando creamos el QE, cuando empezamos a hablar de la MMT, y dices, bueno, ¿y entonces esto dónde nos lleva? Digo, te lleva a un callejón sin salida, que gracias a Dios la inflación nos ha hecho plantearnos la viabilidad de esta forma de financiar con deuda crónica nuestra economía, y hemos descubierto que no, que sí tiene, claro que tiene un coste. Estás robando recursos a la población para dárselos al Estado.
La inflación es el impuesto más injusto que existe. Y cuando tú tienes un problema de una inflación del 10%, quiere decir que estás empobreciendo a toda la población, pero al que más daño haces es precisamente al que menos recursos tiene. Porque afecta a bienes de primera necesidad y no solamente a una inflación de bienes de lujo. Con lo cual dices, vale, entonces ¿qué estoy haciendo? Digo, para que estos señores sigan malgastando el dinero que ingresan vía impuestos y gastando más de lo que ingresan, se endeudan. La deuda exige creación del dinero a un ritmo sin precedentes y esa creación del dinero baja el valor adquisitivo de nuestro dinero, que se traduce en la otra cara de la moneda, que es inflación, lo cual me empobrece a mí. Digo, para que ellos sigan contándome que van a llevar a cabo políticas fiscales que yo en teoría aplaudo porque me ayudan a pasar el día a día, descubro que si en lugar de hacer eso estuviesen gestionando bien sus recursos, no se estuviesen endeudando, no tuviesen que pedir prestado tanto dinero al Banco Central a través de la deuda, yo no padecería inflación, con lo cual digo, me has engañado. Has montado un sistema de endeudamiento crónico que ahora te ha explotado en la cara con inflaciones elevadísimas, que es la represión del ahorrador, y yo transfiero mi dinero al Estado. Dice, ¿cómo lo transfieres? En primer lugar, si no te deflactan los impuestos, vía impuestos. El IVA, ese 21% que tienen los productos que no tienen un IVA reducido, se calcula sobre el precio total del activo. Si el activo vale 100, tú pagas 21 de impuestos al gobierno. Pero si el activo vale 200, pagas 42. Así de sencillo. Estás pagando mucho más por el mismo bien porque el punto de partida, el precio de mercado es el doble. Y se han duplicado muchos precios durante los últimos años. Pero luego tienes, evidentemente, otros impuestos. Impuestos sobre los carburantes, impuestos eléctricos, la basura, el IBI, hay muchas cosas. Por tanto, tú estás pagando o transfiriendo riqueza tuya hacia el Estado por una incompetencia por su parte a la hora de gestionar la diferencia entre ingresos y gastos, con el sueño de que les da igual porque pueden cubrir ese exceso de gasto con deuda financiada a un tipo que hasta ahora era 0%. Es una trampa en sí mismo y no sabemos cómo salir de ahí. Entonces, si el modelo no funciona, y la pregunta del millón es ¿qué hacemos ahora? Tenemos 305 trillones de deuda en el mundo, con todos los bancos centrales subiendo tipos porque las inflaciones están entre el 5 y el 15% a nivel global, quitando China y quitando Japón. ¿Y ahora qué hacemos? Y el famoso reseteo, esa pregunta del reseteo de la deuda, es cuando ya ves el final del túnel y ves que está cerrado y dices, habrá que hacer algo. Digo, sí, claro, hay que hacer algo, pero ¿el qué? Y hay alguno que levanta la mano y dice, condonemos la deuda, hagamos una quita. Digo, pero ¿tú en qué mundo vives? ¿Tú sabes cuánta deuda de esa que quieres hacer desaparecer tienen los planes de pensiones, tienen los fondos de inversión, tienen particulares y tienen otros gobiernos como China y Japón de la deuda estadounidense? ¿Qué les vas a decir? Oye, mira, que ya no juego este juego. Es más represión otra vez, es al ahorrador, que es el que compra tu deuda, le vas a decir, no te la voy a devolver, o al menos no toda. ¿Y a quién estás primando? Al que se ha endeudado, que le vas a condonar el pago. Es como cuando en Estados Unidos escucháis, Biden va a perdonar la deuda estudiantil. Digo, alucino. ¿Con qué dinero si tienes una deuda sobre el PIB del 135%? Con dinero público. Digo, o sea que estás quitando dinero a la gente que no se ha endeudado para devolverle el dinero que debían devolver los que tenían la deuda estudiantil. Pero ¿eso es un sistema democrático y razonable? Es un expolio completo. Pero por alguna razón consiguen que la sociedad se quede mirando estas circunstancias sin saltar por los aires. A mí me fascina que no haya revueltas, que la gente diga, hasta aquí hemos llegado. Pero somos muy corderos. Hemos conseguido una sociedad que acepta prácticamente todo. Y yo creo que va a explotar. O sea, yo tengo la sensación de que esto que se está viendo en Francia con las huelgas, en Reino Unido, se va a convertir en una reacción cada vez más global, porque es inaudito que todavía no haya gente que se levante y diga, no estoy dispuesto, es que no estoy dispuesto a esto. Es que aquí nos han traído ustedes.
Luego propondré una solución con las divisas digitales de los bancos centrales, junto con identidad digital y política fiscal. Pero bueno, os dejo que sigáis explayando. Disfrutad. Yo muy rápidamente, estoy completamente en desacuerdo. La culpa no es de los gobiernos, la culpa es de la gente. O sea, que es lo que estamos votando y es lo que estamos primando. Y es que nos encanta a todos el viva Sánchez y el viva no sé qué. Porque la otra cosa es que cuando hablamos de esto no es verdad que todos los gobiernos sean iguales. Porque yo oigo hablar a la primera ministra de Finlandia y ya me gustaría a mí. O las cosas que pasan en Holanda no pasan aquí. O en Alemania las cosas, aquí estamos hablando de unos ratios de deuda mucho más bajos. Entonces, que en España seamos tan sociales, y en Japón y en Estados Unidos, pero también tenemos otros ejemplos. O sea, y luego lloraremos y vemos que es que no, es que en Suecia y en Noruega resulta que son más ricos y entonces tienen más días de vacaciones. Pues vota como un noruego o vota como un finlandés y ahorra como un finlandés. Pero es que a mí eso de echar la culpa a los gobiernos, la culpa es nuestra, que admitimos a estos gobiernos. Revueltas, ¿qué va? Si las revueltas que hay es de los que quieren más privilegios, de los que quieren que les suban. No, a mí me subes. No, yo funcionario, a mí me subes. No, pues nada, pues, pero los demás, pues como somos lo que somos, lo dejamos pasar. Si la mayoría de los países fuesen como Finlandia, como tú dices, o Suecia, no tendríamos 305 trillones de deuda en el mundo, que es el... Espera, es que estamos hablando de dónde está la mayoría, no la minoría. Estamos hablando de que el mundo, nos incluye a todos, tiene un 355% de deuda sobre el valor de la economía. Es decir, debemos 3,5 veces más de lo que vale la economía. Con lo cual, está muy bien, seguramente tú puedes criticar cualquier cosa y encontrar a 3 personas que no son criticables. Te digo, sí, pero ese no es, estamos hablando del problema global, no de 3 que se libren. En Reino Unido, ¿para qué os voy a decir cómo están las cosas desde hace unos cuantos años? Y no hablamos del Partido Socialista, el partido del PP, Vox o Podemos, no estamos hablando de ideologías, estamos hablando de una tendencia que ha estado presente tanto durante partidos de izquierdas como partidos de derecha. Todos ellos lo han hecho igual. Por tanto, no se trata de si es defensa de unos u otros. Es un modelo de es muy fácil gastar más de lo que tienes. Así de sencillo. En Europa la media es 100% de deuda sobre el PIB. Sí, Alemania tiene menos. Ahora con ese plan que tiene de incentivar a cubrir el coste de gasto energético, tranquilo que se va a acercar al 100%. Y en Italia es de 157 y en España 116. Y podrías nombrar muchos países por encima del 100%. De hecho, dentro del G7, solo Alemania no tiene un 100% de deuda sobre el PIB. Por tanto, que haya modelos a seguir está genial. Pero el problema que tenemos es que son la minoría. Y el resto es una creencia de que podemos sostener la economía o cómo crecemos en base a deuda. Ha sido como más debido. Sí. Uy. Estaba oyendo a Pablo y a Rafa, y es que son verdades como puños, ¿no? Entonces, uno siempre se hace la reflexión de decir, oye, a ver, igual que aceptamos la teoría de la gravedad, ¿no? Newton, pues, la formuló, al final, pues, todo el mundo se la cree, ¿no? Hace 5.000 años está pasando lo mismo. O sea, los gobiernos crean dinero, ¿no?, para financiar guerras, hay inflación, se destruye la economía y todo el mundo acaba perdiendo, ¿no? O sea, digamos que evidencias ha habido durante 5.000 años, formulación de por qué pasan estas cosas también está, y aún así, bueno, no seguimos, todavía peor, o sea, estamos en el peor escenario, ¿no?, con 3.000, con no sé cuántos trillones de deuda y con 350% de deuda sobre el PIB, ¿no? Entonces, yo, cogiendo las palabras de mi amigo Luis Torras, también es colaborador del Instituto de Estudios Financieros,
claro, estamos hablando de crisis climática, crisis financiera, muchas crisis, pero al final la crisis parece que es intelectual, ¿no? O sea, dices que hay alguien aquí que esté mínimamente capacitado para saber lo que está pasando. Hablamos del futuro del dinero, pero la gente sabe lo que es el dinero, ¿no? La gente sabe lo que es que no hay que endeudarse más porque entonces pues vienen mal dadas en el futuro. Bueno, me temo que estamos casi en el final del túnel, nos vamos a dar cuenta de lo doloroso que va a ser todo esto, no sé la solución, porque en realidad la solución o el final va a ser bastante doloroso y bueno, probablemente pues algunos aprendan a base de un tortazo bastante grande, ¿no? Y bueno, surge Bitcoin, ¿no? Desde hace unos años, y también animaría a quien no sepa lo que es Bitcoin, digamos, requiere un esfuerzo intelectual, pero que es un esfuerzo que sirve también para entender dónde está el valor, qué es el dinero y cómo podemos empezar a solucionar todos estos temas. A ver si después de 5.000 años podemos... No nos vamos a Bitcoin todavía. Quietecitos, que nos veo muy lanzados. Aquí hay como Para hecho un pequeño teaser. Tenemos público que tiene solución, no Bitcoin, ya lo sabemos. Miguel, ¿te atreves a dar tu punto? Y luego ya voy, ya están calentitos, ya... Sí, creo que la pregunta original era que si es el fracaso del modelo y tal. Es que depende de cuál sea tu KPI para el fracaso. O sea, para mí sí, porque yo creo en la destrucción creativa del capitalismo de Schumpeter y creo que eso es lo que maximiza la evolución de la sociedad, y creo también en un modelo de la sociedad pues, donde hay responsabilidad individual, donde de hecho pues, sucede, si usted se endeudó tiene deuda estudiantil y tal, pues penque con ella. Pero es verdad que esto que es una postura ética, pues sí que tengo que decir que creo que la sociedad ha cambiado mucho. Hace 30 años pues, ese modelo tenía muchos más seguidores. Hoy en día creo que éramos 4 gatos que creamos en Schumpeter y que pensemos que y que creamos en el mundo corporativo y en el gobierno como un redistribuidor de recursos que debe intentar intervenir lo menos posible. Yo estoy con Rafa. Con la última crisis, como ha salido un estudio de la Fundación de Estudios Financieros, a la que represento yo también, que tenía un gráfico que a mí me parecía muy interesante, que decía, hay 2 escenarios. O sufrimos mucho a corto plazo y luego nos recuperamos más rápido y pagan un poco y pagan personas, ciudadanos, empresas y demás que han cometido errores en su gestión y que se han endeudado o que han tomado decisiones que se han demostrado incorrectas. Se sufre mucho y pagan más culpables en un sentido, porque bueno, soy una señora mayor de Arkansas y tal, bueno, sí, señor, pues no tenía usted que haber comprado su frase, lo lamento mucho, depuren responsabilidades, pero había esa trayectoria y había otra trayectoria, que era efectivamente quantitatifísimo, por un lado, o sea, imprimir dinero. Como recuerdo los viejos tiempos en los que todavía hacíamos devaluaciones como Dios manda. Y se anunciaban y se ponían en el ABC y el lunes se devaluaba el dinero un 30%. Ahora no, ahora es un continuo, ahora es una devaluación permanente y ahora una contra, en fin. Con lo cual pues no se formaliza lo que estás haciendo, que es debilitar tu moneda como si no hubiera un mañana para intentar impulsar la exportación, porque claro, los otros países también se van a jugar a esto, con lo cual entramos en una historia. Eso es un tema, y luego la emisión de deuda es otro. Bueno, son 2 cosas que te llevan un poco al mismo sitio, pero que son fenómenos monetarios distintos. Pero bueno, se eligió el segundo camino. Y bueno, hasta con Rafa, yo creo que esa ha sido una elección, es una elección ética, pero muy global. O sea, como sociedad, al final, es un camino de... Prefiero estas verdades duras y medidas, verdades complejas y medidas duras, o silogismos que arree el siguiente. Y claramente hemos tomado en masa este último camino. Y los ejemplos son enormes, no quiero abrir otro melón, pero tú piensas, por ejemplo, en las pensiones y demás, y dices, pero nada, sí, yo lo entiendo, sí, yo, esto es muy español, yo esto, y que arree el siguiente. Entonces, eso es lo que impera ahora. Entonces tú me preguntas, ¿ha sido un fracaso? Para mí sí, porque creo que nos empobrece como sociedad y como mundo a largo plazo. Pero creo que para la inmensa mayoría de la gente, cuando hablamos de
los inductores, ha sido un enorme éxito. Ha evitado asignar responsabilidades individuales, ha evitado ajustes durísimos a costa de un empobrecimiento futuro y ha solidarizado los errores en la asignación de activos de cada uno. Creo que esto es lo que hay, sinceramente. Yo creo que habéis dicho dos cosas críticas, o sea, porque todo el análisis de Pablo es real, es que es lo que hay. Ahora bien, ¿por qué? O sea, yo creo que hay un tema ético y luego hay un tema, decía, 5.000 años, no son 5.000 o 8.000, pero es el pan y circo. O sea, tú dame pan y entretenme. Y cayó Lehman Brothers hace 10 años, no os preocupéis, venga, basta para que esto no sé lo que sea. O sea, durante muchos años la Fed ha jugado a que no cayera la bolsa. Entonces, claro, pues ahora decimos, yo que como estudié aquello de que la inflación es un fenómeno monetario siempre en todo lugar, y aquella frase pues se me quedó grabada, pues tenemos lo que nos merecemos. Y que en el corto plazo nos solucionan la vida, en el corto plazo nos ponen algodones, en el corto plazo nos dan, los políticos nos dan lo que queremos. Ahora bien, pues el largo plazo que arregle otro, pero ahí en el largo plazo es donde pues yo creo que yo no tengo ninguna solución aquí al problema de deuda mundial. Es más, yo estoy convencido de que la inflación que tenemos ahora está provocada justamente para solucionar el problema de deuda. O sea, que es el único camino que hay para solucionar el problema de deuda. Vamos a tener inflación al 10% 4 o 5 años y por lo menos ya pero que probablemente esto estaba pensado desde el principio. Es decir, coño, si tengo que toda la pasta que se ha inflado, que se ha metido en el sistema, pero desde Lehman, no por la pandemia. O sea, en los últimos 10 años, esa tiene que aflorar en algún sitio. ¿Y cómo se llama esto? Inflación. ¿Y que van a pagar los unos y se van a beneficiar los otros? Sí, pero ¿qué alternativa hay? Esto se hizo después de la Segunda Guerra Mundial con gran éxito, con lo que fue considerado como gran éxito. Bueno, se monetiza la deuda y ya está, era correcto. Lo que ocurre es que después de la Segunda Guerra Mundial tenías un argumento buenísimo para generar crecimiento económico. A lo mejor tenemos una tercera guerra mundial ahora. Sí, esperemos que esa no sea la solución. Y que dentro de un tiempo digamos, qué bien, menos mal que lanzó Putin una bomba nuclear e inició una tercera guerra mundial, porque eso ha solucionado los problemas de deuda que teníamos. Ahora ya crecemos como máquinas, ingresamos mucho y ya no hay problema con la inflación ni con nada. Digo, hombre, No digo que quiero que pase. Ya. No, es un tema de decir, oye, no es un tema de desear. Oye, estoy deseando que Putin tire bombas. Pero fijaos. Pero en parte, si uno es muy mal pensado, es que viene fenomenal la guerra de Ucrania, quitando todo lo que están muriendo, a eso se les viene un poco peor, pero la guerra de Ucrania viene fenomenal para un sistema que necesita una inflación del 10 durante un tiempo prolongado. Y toda la mentira de esto es transitorio, todo lo que nos decía la inflación va a ser transitoria. Yo he encontrado un montón de artículos de Bloomberg de finales del 2000 que empezaban a decir, oye, ¿qué va a pasar con toda la liquidez que se ha metido en el sistema? ¿Por dónde va a aflorar? En el 2020, en el 2021 se pasaron los bancos centrales y los ministros esto es transitorio, esto no pasa nada. ¿Por qué? Porque la inflación buena para acabar con la deuda es la inflación sin expectativas de inflación, porque esa es la que te pone los tipos de interés reales al suelo. Entonces, eso les está viniendo fenomenal y ahora mismo darnos la sensación de que esta inflación se va a acabar es lo que les viene fenomenal. Entonces, yo no estoy ni defendiendo la inflación, ¿vale? Yo hice mi TFG de Competitive Currencies de Hayek justamente para evitar ese tipo de cosas, o sea, que soy lo más antiinflación del mundo. Ahora bien, yo digo que esto es una cosa que está al sistema le viene bien y la guerra al sistema le viene bien. O sea, y
dirás, Rafa, también estudió en jesuitas, o sea que tampoco es que sea un desalmado, o sea que, y que no estoy a favor de las guerras. Venga, Pablo, concluye. No, sí, yo creo que es curioso, porque claro, os escucho y digo, sí, tenéis toda la razón, estáis asumiendo muchas cosas. Uno, que el modelo no funciona, que el modelo es tremendamente penalizador para alguna parte de la sociedad, porque cuando hablamos de solidarizar los errores, no deja de ser curioso. Es como decir, yo soy responsable y no los quiero cometer, pero voy a pagar por ellos, con lo cual, en el fondo pienso, ¿por qué diablos no voy a buscar yo también las ventajas que tiene ser irresponsable si luego hay un papá Estado que me va? Eso está entrando en la columna vertebral de la sociedad. O sea, estamos empezando a entender que eso es así. En el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Tenemos un modelo capitalista que ha migrado a algo que es aberrante, que es capitalismo para el éxito, socialismo para la pérdida. O dicho de otra manera, yo asumo todos los riesgos, pero si sale mal quiero socializar la pérdida. Señores, eso es una aberración en sí misma. Y aceptar que es así como nos vamos a manejar a partir de ahora, lo que hace es potenciar la irresponsabilidad, simplemente, porque tienes la sensación de que si luego colapsa, salvas a la banca, si hay una crisis enorme, salvas a las aerolíneas, salvas a las petroleras, salvas al estudiante, salvas a los tíos que no llegan a fin de mes, y salvas a todo el mundo. Y lo salvas con un dinero que no existe, que te provoca endeudarte más. Y ahora la solución es, como somos unos inútiles gestionando el modelo económico, bienvenido sea el mal efecto de una inflación que es muy alta, porque eso hace que robemos recursos a toda la población, tanto a aquellos que lo hicieron mal como a los que lo hicieron bien, para eliminar o deflactar parte de esa deuda por no haber gestionado bien el equilibrio entre ingresos y gastos. Eso que estamos diciendo que es lo que hay, pues yo me niego a aplaudir. ¿Qué es lo que hay? Lo sé, pero lo quiero criticar. Y pienso, no, esto está mal hecho y seguimos haciéndolo mal. Y lo que es peor, aunque la inflación nos ayude a deflactar el problema que tenemos hoy en día, va a ser a costa de un montón de poder adquisitivo del ciudadano. Y os recuerdo que para luchar contra la inflación los bancos centrales están ahora echando una carrera, como no veíamos desde los 80, subiendo las tasas de interés y nos van a meter en recesión. ¿Qué es exactamente lo que quisieron evitar en 2020 con las políticas expansivas que llevaron a cabo? El famoso QE ilimitado. Es una paradoja. Los tíos que nos salvan del incendio ahora nos están rociando de gasolina para quemarnos. Digo, no entiendo dónde hay que aplaudir esto. Es un resultado nefasto. La inflación nos va a meter, la lucha contra la inflación nos va a meter en una recesión económica a nivel global. El Fondo Monetario Internacional dice un tercio. Hace 6 meses decía que no iba a haber recesión. De igual manera que decían que la inflación era transitoria. No las han visto venir en los últimos 18 meses ninguno de ellos, ni el Banco Mundial, ni la OCDE, ni los bancos centrales, nadie. Y ahora nos tenemos que fiar de que solo un tercio de las economías estarán en recesión el año que viene, cuando probablemente sea la mitad o más. Acabas de meternos en el sitio del cual nos queríais sacar. Si eso no es una demostración de que el modelo no funciona, a mí que vengan y me lo cuenten. ¿Alguno más se atreve o ya paso a...? Bueno, pues ya que ninguno se atreve y se lleva la contraria a Pablo, se lo voy a llevar yo. ¿Qué te parece si ahora los gobiernos, los estados nos sacan en este proceso del feudalismo al industrial y a la digitalización una CBDC, ¿vale? Una moneda digital de un banco central, que en el fondo donde se combine, que al final va a gestionar la política monetaria, está anexo, y como decía el profesor Garbía el otro día en un podcast que hacíamos, dice, sacamos el bisturí, ¿vale? Y empezamos a esos gastos que nos hemos pasado, esos gastos superfluos, empezamos a recortarlos a gran escala y le metemos identidad digital. Política monetaria con identidad digital. ¿Para qué? Para llevar la inflación global al bolsillo de cada uno de nosotros. Con políticas fiscales, de forma que si yo te doy una renta, llamémosle como sea, una renta de vida o lo que sea, con incentivos, ¿vale? Y con trazabilidad, yo puedo ver cómo asignas esos recursos.
¿Para qué? Para acabar generando crecimiento y entonces salir de este rollo. ¿Alguien me ha pillado? Eloy, que te veo. La pregunta es... Si las CBDCs, bien gestionadas, sacándonos de Mark y Dan ayer haciendo un vídeo de el fin del mundo, tal, pero la CBDC no, sino vamos a pensar en positivo. Si metiéndoles política fiscal, o sea, identidad digital, ¿vale? Y lo llevamos a nuestro bolsillo, que cada uno al final pues vaya gestionando eso y le metemos el control, si eso sería una posible solución para empezar a salir de esta. Bueno, a mí no me suena demasiado bien dicho de esta manera. No sé si... espero que tenga otros efectos positivos la moneda digital de bancos centrales, pero en todo caso le veo dos grandes inconvenientes. Uno de ellos es el control. No me gusta nada que O sea, ya estamos controlados. Y entre un mundo y otro habrá que transicionar en algún sitio. Y ya controlado está controlado por Hacienda, estás controlado por todas las redes tecnológicas, pues ahora, ya que estamos controlados, vamos a buscar la solución. Pues al menos quiero tener un reducto de mí que todavía sea privado, ¿no? Pero aquí parece que ya... Pero ya le pondremos temas de privacidad, olvídate de eso, vamos a la parte económica. Y nada, pues en la parte económica, pues de nuevo, tengo bastante respeto por todas estas, porque yo creo que si en estos últimos 5.000 años no hemos entendido muy bien cómo funciona la economía o nos creemos aprendices de brujo y creemos que con ingeniería monetaria o fiscal dominamos la economía, cosa que no se ha demostrado claramente que no es así, pues ahora le vamos a meter tecnología, pero el problema de base va a seguir siendo el mismo. Pero si lo metes al bolsillo, o sea, el ciudadano no se da cuenta, porque ya lo llevas aquí, o sea, que en el fondo... Sí. Bueno, yo creo que las medidas, digamos, de ingeniería económica no son una buena receta. La economía es bastante más compleja como para intentar ahí meter dinero, sacar y con eso pues intentar dominar la economía. No creo que sea una buena idea, la verdad. Yo muy rápido, yo no entiendo para qué sirve una CBDC. O sea, es que no me imagino, oye, porque de repente quieran hacer el euro digital, o sea, ¿qué es digital? O sea, es que no, el euro que lo vas a guardar, en vez de un base de datos, lo vas a guardar en un blockchain privado del Banco Central. Lo que más me da guardarlo en una base de datos Oracle que en una de no sé qué. O sea, ¿qué diferencia hay? Que te lo puedan quitar en algún momento, que digan, esto hay que gastarlo en los próximos 3 meses, si no desaparece. Bueno, yo mejor lo veo como esa divisa digital que es programable. Vamos a pensar en el bien, ¿vale? No en privacidad, en que no salga del país, ese rollo no. Yo te he dado a ti esta renta universal, ¿para qué? Para que pongas a currar, no para que estés en casa. Eso se hizo hace décadas en Japón, que daban unos bonos y como la gente los ahorraba, le pusieron fecha de caducidad. Claro. Era como decir, sois la bomba, os estoy dando unos bonos para gastar y los metéis en la caja fuerte. Pero la a partir de ahora, en 3 meses, como no los gastéis, los perdéis. Sí, y fue un fracaso. Estamos de acuerdo, pero en este momento de digitalización tú le pones incentivos y resultados. Con lo cual, si no tienes, te la quito. Genial. Con lo cual no vas a ningún sitio. Vale, vamos a o ver. te pones a currar. Pero vayamos al punto de origen. Y el punto de origen es, ¿quién monta este sistema? Porque esto es como todo. Si me dices, mira, aquí tienes a este presidente de esta startup, fíjate tú el éxito que tuvo. ¿No? Tú ves a Elon Musk, que genera muchas opiniones a favor y en contra. ¿No? Y dices, bueno, al margen de te guste el tío o no, está claro que es un emprendedor nato y que ha llevado a cabo unos programas, tiene unas redes satélites que compite con la de los gobiernos, por Dios. O sea, el tío es un talento. Y si me dices, ahora va a sacar, yo abro los ojos y digo, voy a escuchar la propuesta muy abierto a que tenga éxito. ¿Por qué? Digo, porque tiene un track record. Ahora vamos a quienes quieren montar la divisa digital. Digo, estos que estamos diciendo que se han cargado el modelo económico. O sea, estos que han montado un modelo económico basado en un endeudamiento crónico a tipo de interés cero, digo, por favor, no, va a salir mal seguro. Son unos inútiles. Entonces dices,
¿ahora qué les vas a dejar? ¿Más control, como decían antes, más control de tus cuentas? Digo, no, a estos no, por Dios. A lo mejor al sueco o al finlandés, pues les puedo dar un voto de confianza. Digo, pero a nosotros, no quiero que controlen más. Como decía alguien, al menos saco 1.000 euros y de cara al sistema digo, ahora no sabéis lo que voy a hacer con ellos, porque voy a ir a un sitio y me lo voy a gastar a mi gusto, sin dejar registro. No voy a tener ni ese. Me van a controlar todo. Me van a llamar y van a decir, los 1.000 que ingresaste todavía no los has gastado. Joder, macho, es como Gran Hermano. Pero si es un tema de control, ahora mismo por los móviles sabemos que estamos todos aquí. Si es por no sé qué, habrá una cámara en la puerta. O sea, yo creo que no es un tema. Y además, que 1.000 euros te lo gastes en lo que quieras, pero si los otros 900 o los otros 99.000 que tienes al año, las transferencias, la hipoteca, el alquiler, el tal, o sea, que dices, con estos 1.000 soy libre, con los otros 99, ¿qué pasa? O sea, es que no, tampoco, o sea, yo lo que voy, aquí, si la pregunta es, ¿un CBDC tiene, o sea, para que una moneda tenga sentido, tiene que tener confianza? ¿Vale? Si no hay confianza detrás, no hay nada. ¿Vale? No puedes tener tecnología blockchain o puedes tener lo que te dé la gana, pero lo que hace falta es confianza. Si no hay alternativas, si solo hay monedas de bancos centrales y hay monopolios, pues es que no tienes una alternativa. A mí todo esto del cripto y de a mí me gusta porque son monedas privadas, o sea, teóricamente Bitcoin es una moneda privada y a todos los toques estos en los que entran pues son monedas privadas, eso me gusta y ahí que la gente puede decir confío en esta o confío en esta otra. Yo Bitcoin no lo entiendo, o sea, a mí como reserva de valor que decías antes, yo no lo entiendo, pero una cosa, yo tampoco entiendo el oro. O sea, que la gente diga que exista el patrón oro, a mí siempre me ha parecido de flipar. O sea, que no, que es que vamos a guardar rocas, piedras en cámaras acorazadas y eso tiene valor. Digo, joder, pues si fuera por lo menos el patrón plutonio, o no sé, algo, pero de verdad. Entonces, a mí como me cuesta entender el oro, me cuesta entender el Bitcoin. Ahora bien, si la gente se lo cree, si la gente tiene confianza en que venga, nos vamos a poner de acuerdo en que le damos confianza a esto, pues vale. Pero entonces al final yo cuando no estaba hablando contigo es que yo creo que al final todo esto es un tema de la gente, ¿vale? Un tema de que si creemos en la democracia liberal, en la capacidad de la gente, de echar a políticos corruptos de los sitios en los que están, pues entonces creemos en un tipo de sociedad y si creemos en el control del chino que dice, oye, por decreto vais a ser todos felices, pues es otro tipo de sociedad. Entonces, y al final, pero ya nos estamos yendo a un concepto que no es ni políticas fiscales, ni políticas monetarias, ni cripto, ni monedas, es un tema de acción humana, de entendimiento de las libertades, de entendimiento de las capacidades de las personas. Y de ahí va todo lo demás. Me apuras de algo que hemos perdido como sociedad es la capacidad de anteponer los problemas estructurales a los problemas coyunturales. Y el mejor ejemplo es lo que pasó en Davos con el tema, su libro es un ejemplo perfecto, ¿no? De Davos salieron todos los grandes dirigentes del mundo diciendo hay que descarbonizar el planeta, esto es una aberración lo que estamos haciendo. Año y medio después, por circunstancias de la guerra o por lo que quieras, surge un problema de crisis energética y se empiezan a abrir centrales de carbono, ¿no? Y dices, vale, ¿qué ha pasado? Es que tengo un problema que tengo que atajar ya. Digo, ya, y la otra idea de lo de descarbonización y tal, y no, eso es para esa agenda 2030 o 2035, eso para más adelante. Si los políticos velan por cómo se les valora a 4 años, máximo 8 años, ¿cómo diablos vamos a pretender que solucionen problemas de 30, 40 o 50 años vistas? Es imposible. Pero para que no se desespere Javier, las CBDCs, que no. Yo la sacaba porque, claro, si ya me habéis chafado mi idea de que cada uno, en fin, de que podamos confiar en que se va a poner solución a esto de alguna forma transitoria,
nada, si queréis llevarme directamente al salto, lo damos, pero no se dan los saltos, no se pasa de la sociedad industrial a la digital de golpe. Sí, yo creo que nos hemos ido un poco de la propuesta que tú hacías, es una reflexión sobre la simetría o la simetría de la trazabilidad de las redes de blockchain más DLT, de un protocolo blockchain con DLT para la emisión del dinero fiat, ¿no? Entonces, me parece súper avanzado. Yo creo que es ciencia ficción, o sea, es economía ficción, pero es que hay que buscar algo. Porque ahora la siguiente pregunta, que es la última, ya veremos tal, es, vale, ¿qué proponéis? ¿No? Que yo propongo algo que no os gusta, pues ahora ver qué me proponéis vosotros. Pero... No, yo desde luego propuestas pocas te voy a dar porque me parece que es un fenómeno todo el que estamos describiendo que es bastante fascinante en sí mismo como para encontrarle solución. Pero o sea, este vez lo único que quería comentar es que yo sí creo que los atributos del protocolo blockchain y de elegir un modo, en realidad el protocolo blockchain lo que habilita es poder pensar en DLTs de verdad. Entonces, esto es como en Holanda, siglo XVII, la contabilidad con libros de doble entrada y tal. Es un cambio radical porque quita toda la fricción de cuando hay saltos entre anotaciones que pueden oscurecer un poco el cómo se lleva una contabilidad, ¿no? Entonces los atributos de hacer una CBDC como se están planteando, para mí sí que son bastante game changer en cuanto a trazabilidad perfecta y eterna. Eso es muy importante también. Es que hace 30 años su padre hizo esto, entonces ahora hemos traído esos efectos a presente y tal. Es muy distópico. Entonces hay que tener atributos fundamentales, que no es una mera digitalización, yo insisto. El dinero de offline a online ya pasó hace muchísimo tiempo y hay países donde prácticamente solo queda dinero online, y me parece muy bien porque el dinero es una mera anotación en cuenta. Pero el dinero on-chain es otra cosa. O sea, ahí estamos hablando de algo que tiene muchísimas implicaciones y el modelo que tú describes me parece súper interesante. Hay otra implicación muy grande de las CBDCs que se está produciendo y es que hoy hemos hablado mucho del ciudadano y menos de la empresa y de los gobiernos, en tanto que agentes económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, de esa monetización de la deuda y tal, el sistema económico actual a nivel país está muy basado en SWIFT y en las capacidades que da SWIFT, que como posiblemente sabéis, los que estáis aquí, muchos, es una red que es muy asimétrica en su topología. Quiere decir que es muy fácil controlar SWIFT, resumiendo mal y pronto, decir, oye, que no pase ningún paquete de información que tenga en la cabecera el código 34, que es el de Irán. Y ahí se termina el flujo de dinero, ¿verdad? Se acabó lo que se daba. Ya no puede ni entrar ni salir dinero, pero no por nada, no porque haya una patrullera en los Estados Unidos, sino porque realmente no sale. Ha habido por lo menos 3 grandes intentos de construir un sistema alternativo a SWIFT, donde hay una gran dominancia del lado estadounidense por el lado más occidental y de Alemania por el lado europeo. Insisto, a nivel de pura topología de red, o sea, de capacidades que te da el protocolo para bloquear o estrechar movimientos de dinero entre países y empresas. Entonces, había un intento francés, uno ruso, uno chino, pero ahora mismo tenemos la CBDC china, ya se ha expandido el uso de su blockchain a 3 países limítrofes, a Oman, a otros 2. Es probablemente el intento que yo creo que sí que va a tener éxito de desbancar a SWIFT o de proponer una alternativa a SWIFT. Y eso tiene efectos geopolíticos realmente. O sea, la dominancia del dólar que se construyó con la expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento estaba justificada porque realmente los Estados Unidos eran la primera potencia económica, etc. Eso luego se ha mantenido no por esa pujanza a nivel país, que es grande, pero que se sigue utilizando el dólar en el 90% de transacciones, moneda de reserva, etc., cuando la economía mundial ya no lo justifica. Y en cambio el yuan se utiliza en una medida infinitamente inferior, ¿no? Eso es por lo que para mí puede ser increíblemente importante en el mundo de las CBDCs, porque como los atributos de esta tecnología son tan interesantes, se está propagando modelos y son los únicos que le pueden hacer una competencia cierta a SWIFT. Y generar otros efectos paralelos que además van a ser interesantes, que es
una era de competencia entre las distintas divisas en el bolsillo del ciudadano. O sea, ya se sabe, yo creo que es importante también dirigirse a medios más especializados o fuentes más especializadas que el día a día de lo que leemos, ¿no? Pero yo estoy muy seguro de que en breve podremos tener yuanes en nuestro wallet, en nuestro móvil, y que a lo mejor recibiremos, si le interesa a China, quiero decir, como política monetaria, recibiremos descuentos por utilizarlo, tendremos incentivos variados, pero es que es fácil que si a algún momento le llega a interesar, todas las empresas españolas que compren piezas en China, estés obligado a pagar en el yuan. ¿Por qué? Porque me interesa a nivel geopolítico, porque quiero que se propague, que se extienda más, que cada vez haya más nodos de nuestra red de blockchain, porque lo estamos proponiendo como una alternativa suya. Entonces, una era en la que haya competencia real del dinero fiat y no sé si de otras monedas privadas, que eso lo dejo para el programa después y para esta financiera. Eso va a ser muy espectacular y no tengo la menor idea de cuáles van a ser las complicaciones que va a generar. Entonces, ese es el tema de las CBDCs. Es bastante alucinante que todos se hayan lanzado a la carrera. Ninguno lo ha dudado. Ningún Estado, ningún banco central, nadie ha dudado. Creo que está más del 90% ahora mismo de los bancos centrales mundiales con su proyecto de CBDC. Porque incluso sin saber muy bien, Pablo tiene razón, dicen, ¿pero qué vais a hacer con esto? Aprendices de brujo, dicen, no lo sabemos, pero sabemos que tenemos que tener ahí la caja de herramientas y el tema desplegado y eso. Tenemos que tenerlo porque va a estar ahí y va a haber una competencia real. Eso es lo gordo. Pues última tanda, Eloy, alternativas en este dinero. Bueno, pues ya puedes hablar del descentralizado. al hilo de lo que comentaba Miguel, ¿no? Pues está claro que habrá una competencia entre monedas soberanas, ¿no? CBDCs, pero yo también espero que en esta competencia pues entre también la iniciativa privada, ¿no? Bueno, hubo ya un intento con Libra que no salió bien, porque también fueron a yugular y ya hicieron todo lo posible para que aquello no prosperara, pero bueno, sea Bitcoin y sea otras iniciativas que puedan surgir, pues que haya una competencia y a ver quién hace mejor las cosas y a ver quién emite la moneda pues bueno, no sé si un punto de anonimato, con una política monetaria pues que no sea inflacionaria y durante un cierto tiempo, no sé cuánto, pues habrá un poquito este escenario, digamos, más schumpeteriano, en el que pues también de forma natural habrá ganadores y perdedores y al final pues quizás nos quedaremos con unas pocas monedas digitales en el monedero, ¿no? Pero bueno, yo espero eso, que la tecnología también una vez se implante, pues dé posibilidad a jugar durante unos años o décadas con muchas monedas públicas, CBDC y también privadas. Oye, antes de pasar a Rafa o a ti o a Miguel, ¿cómo queda el sistema bancario tradicional en todo este caos? Bueno, es que era todas las preguntas, sí. pero es que se me ha echado el tiempo encima. Ya me decía Pablo que el sistema bancario, en teoría, se podría llegar a un modelo en que el sistema bancario comercial, la banca comercial, fuera redundante, o sea, no fuera necesaria. Y yo creo que bueno, va a continuar teniendo un servicio, quizás cada vez menos de cara al cliente, o sea, se van a ir, pero va a formar parte de la infraestructura financiera todavía. En las primeras reuniones de la Asociación Española de Banca, del Comité Digital y demás, cuando se empezó a hablar del euro digital hace ya 4 años, se manejaban 3 escenarios. Había uno, perdón la expresión, te los pelos como escarpias. Es el hecho de que los ciudadanos abran cuenta directamente en el Banco Central Europeo y que sea así como se emite el euro. Es verdad que los bancos en el modelo CBDC podrían ser redundantes, pero te cargas todo el sistema de financiación de la economía real. Sería brutal. Sería un cambio de paradigma, es una sociedad radicalmente distinta. ¿Sabes? En China lo hacen porque las emiten a través de los 4 grandes bancos nacionales y luego pues se hace así un sistema, ¿sabes? que acaba llegando. En el diseño actual, o sea, lo que se contempla es que los bancos sigan actuando, realizando el mismo rol, pero como plataformas tecnológicas.
Vuelvo un poco al caso de Visa, yo saliendo un poco de la temática, o sea, me preguntas cuál es el rol del sistema financiero en el futuro motivado por el mundo cripto. Es un rol de tecnología y atención al cliente, nada más y nada menos, no te estoy diciendo que sea poca cosa, pero es un tema, hay que mirarlo con lupa, que es que se llegó a considerar ese modelo que destruía la financiación, habría sido algo espectacularmente fallido, yo creo. Bueno, yo voy a intentar ser muy rápido. Yo empiezo por la segunda de los bancos. O sea, los bancos tienen un rol en el que han tenido siempre. O sea, el riesgo y los plazos y cómo pasa el dinero de gente que tiene dinero a gente que lo necesita. Y ese rol del crédito y eso tiene que seguir existiendo. Tomar a corto y prestar a largo. Claro, ¿y eso quién lo va a hacer? El que lo haga será un banco, ¿vale? O sea, es que lo va a hacer Elon Musk, pues es un banco, ¿vale? Ya está. Otra cosa es que los bancos, como con esa función que tenían de mover dinero de medios de pago, esa función va a ir a menos, está yendo a menos. Apple Pay se lo ha comido, las tarjetas, o sea, esa función de medio de pago del banco, it's gone. ¿Vale? Que es que ya representaba un porcentaje de los ingresos, pues ya no está. Entonces, a mí, los bancos pues tendrán que adaptar la tecnología para que tú puedas tener cuentas en 7 divisas al año. ¿Y cuáles son las divisas? Las que sean. Entonces, me voy a la pregunta anterior, que es soluciones. Para mí la solución ya lo he dicho antes. Es la de Hayek, no sé si fue en el 73 o en el 76, cuando dice monedas privadas, monedas competitivas. Que cada uno tenga la moneda que le apetezca. Entonces, probablemente eso, ahora con las tecnologías, pues es una realidad mucho más factible. Que blockchain todavía no ha traído. Porque para hacer una de las cosas que me ha parecido muy interesante es el modelo de SWIFT, es el modelo de, oye, para poder hacer monedas competitivas de verdad, lo que necesito son cambios, exchanges muy eficientes y muy baratos de una moneda a otra. Porque si estoy obligado a pagar en yen o en yuan, yo puedo tener la pasta en ETH y 3 milisegundos antes de tener que pagar en yuan ya lo convierto, pero entonces lo que necesito es un modelo de intercambio, de tipos de cambio, de pasar de una divisa a otra muy eficiente, cosa que ahora mismo es lo contrario que tenemos en blockchain. Ahora mismo los costes de una transacción en blockchain son altísimos y el número de transacciones que tenemos en blockchain son gigantes. ¿Cuántas transacciones se pueden hacer por minuto? Muy poquitas, por mucho Lightning y por mucho... Pero una cosa es, si Bitcoin tiene mucha seguridad, pero hay muchísimos otros protocolos muy eficientes. Pero ahora mismo, pues sí, Cardano es más eficiente que DC y que es más eficiente que el otro. Pero la realidad es que a fecha de hoy, en el 2022, no hay eficiencia a la hora de intercambiar de una moneda a otra y no hay volumen. Entonces, con esto no estoy diciendo que yo no sea un ferviente creyente en que esto va a pasar y que esto va a llegar dentro de 5, dentro de 7, dentro de 9. Estoy absolutamente convencido. Ahora bien, cuando llegue ese momento, lo que tendremos es, con una eficiencia total en el intercambio de monedas, cada uno podrá tener la moneda en el bolsillo que le dé la gana. Y yo podré tener una y el otro tendrá ADA y el otro tendrá la que le dé la gana. ¿Vale? Entonces, ese modelo de monedas competitivas, yo elegiré la moneda que tenga menos inflación, porque habrá monedas con inflación y habrá monedas sin inflación. Y si resulta que los gobiernos quieren emitir monedas en dólares, pues que se lo coman ellos. Que yo tendré mi dinerito en la moneda que a mí me dé la gana. Ahora bien, justamente antes de tomarme ese café, lo que necesito es una forma muy eficiente en milisegundos y sin costes de coger y sin comisiones y coger mi dinerito que tengo en la moneda que me dé la gana y convertirlo a la que acepte el bar. Bueno, luego se lo explicamos para que Rafa vea el mundo. Tanto te toca cerrar, pero responde a la pregunta. No me cuentas.
Yo creo que el papel de la banca, de la misma manera que hace probablemente 15, 20 años el crowdfunding nos parecía ciencia ficción, y uno pensaba, si quiero financiación tienes que ir sí o sí al banco a buscar la financiación, y de repente descubres que puedes financiar proyectos desde tu casa en una plataforma que te muestra cientos, miles de proyectos y tú los valoras a nivel particular y decides cuánto les das y ves el retorno que obtienes. Creo que igual que ha ocurrido eso, los bancos van a ir perdiendo notoriedad en el papel, digamos, de intermediarios de muchas formas, y acabarán con ese papel residual tecnológico importantísimo, pero en un segundo plano, no parecido al actual. En cuanto a la moneda en sí, cuando comentabas al principio, Miguel, el tema referente a lo que está haciendo China, el libro de Raidario, creo que hemos estado bordeando el último que ha escrito, ¿no?, sobre el cambio de los poderes mundiales, ¿no?, cómo caen los imperios a lo largo de los años. Una de las cosas que él dice es: todavía no se ha visto la eclosión de la moneda china, teniendo en cuenta que China es la segunda potencia económica del mundo y el mayor importador y exportador, y dices, ¿cómo puede ser que solo haya un porcentaje de un 5, un 6, un 7% de las transacciones en la moneda local china en lugar de en dólares como hay, ¿no? Yo creo que parte de lo que vamos a vivir durante la próxima década es la irrupción de la moneda china a un nivel más parecido a lo que representa la economía china en el mundo. Es decir, hasta ahora el modelo SWIFT, y lo vimos cuando empezó la guerra, ¿no?, como a la hora de aislar a Rusia, lo primero que se intentó fue bloquear el acceso a la red SWIFT a muchos bancos rusos. Yo creo que vamos a migrar de ese modelo de redes tradicionales que hemos estado usando durante todos estos años a otras redes distintas. Van a ser redes tipo blockchain o van a ser redes que los propios bancos centrales van a desarrollar para alojar sus monedas digitales. No lo sé, pero lo que está claro es que la batalla que hay entre las dos grandes potencias del mundo, que son Estados Unidos y China, se va a librar probablemente en términos de divisa. Va a ser la gran fuerza que tienen que equiparar, va a ser en el uso de la moneda local. ¿Cómo lo hagan luego? No lo sé. Pero evidentemente la moneda digital que está impulsando China creo que no se va a parecer en nada a lo que vivimos a día de hoy dentro de una década, y que probablemente va a afectar al resto del mundo. Todo el mundo va a querer tener algo similar. Con lo cual, yo creo que ahí se abre una puerta y un recorrido desconocido, pero que va a liderar un nuevo cambio, ¿no?, en el orden de cómo se hacen las transacciones en el mundo. Pues oye, pues muchas gracias a todos, Miguel, Eloy, Rafa, Pablo, y nada, pues Nos hacía falta un par de horas más. ya te digo, esto era para mucho tiempo, pero bueno, tampoco queríamos aburrir ya. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues la verdad es que la mesa redonda fue espectacular e hice también algunas entrevistas a alguna de los ponentes. Así que si queréis ver ese tipo de entrevistas, suscribiros al canal, darle like y los vais a ver en los próximos días.